Hola, yo soy el MBA Jonathan Salas y voy a explicarles hoy ecuaciones de primer grado. En las ecuaciones de primer grado tenemos que una ecuación es una igualdad la cual presenta una o más incógnitas y que es verdadera solamente para algunos valores de estas incógnitas. La ecuación de primer grado con una variable tenemos el ejemplo 2x más 5 igual a 3. Luego tenemos el siguiente, primer grado con dos incógnitas, 2x más 3y igual a 4. Luego ecuación de segundo grado con una variable x al cuadrado más 5x más 8 igual a 3. Y ecuación de tercer grado, 3x a la 3 más 3x a la 2 más 5x, perdón, más 6x más 0. Veamos cuál es la definición de grado. El grado está en si está elevado a potencia, ¿verdad? La variable, la incógnita. Entonces, como vemos en la primera, 2x más 5 igual a 3, x tiene valor 1 y solamente tiene una X, entonces es una sola incógnita. Igual si tuviéramos 2X más 5X sigue siendo una sola letra, por lo tanto sigue siendo de primer grado. Ya en el segundo grado vemos cómo ya tenemos dos variables. Y ya en ecuación de segundo grado con una variable vemos que ya tenemos x a la 2 al cuadrado, ¿verdad? Y mantenemos una sola x. Y en el tercero tenemos ecuación de tercer grado, que es esta x, la primera, que dice 3x a la 3. Entonces ya ahí tenemos un tercer grado respectivamente. Luego tenemos que para resolver una ecuación significa encontrar precisamente aquellos valores para la cual la ecuación sea verdadera. Para resolver estas ecuaciones veremos algunas propiedades. Eso es importante. Muchos llegan a resolver, pero no entienden lo que están resolviendo. Entonces es muy importante tener en cuenta la teoría. La teoría me soluciona las cosas y me hace entenderlo de una manera más amplia. Propiedades de la suma y la resta, al sumar o restar una cantidad de ambos lados, la igualdad persiste. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Si yo tengo algo positivo en un lado, lo muevo de lugar en términos de ecuación, pasa con un símbolo negativo. Entonces, si está positivo, pasa a negativo, si está negativo, pasa a positivo, si está multiplicando, pasa a dividir y así consecuentemente. Luego tenemos la propiedad de multiplicación. Se multiplica la igualdad por una cantidad, esta se mantiene. ¿A qué se refiere? Que si yo multiplico un lado de la ecuación por 3, en el otro lado también lo voy a multiplicar por 3 para mantener el mismo nivel respectivamente. Ahí lo vemos A igual a B, A por C, que es igual a B por C. Entonces, ese C es el factor que yo estoy agregando y el que mantiene la ecuación en su igualdad. Propiedad de la división, al dividir ambos miembros de la igualdad por cualquier cantidad distinta de cero, esta se mantiene. Lo mismo efecto que la multiplicación, solamente que con la división. Luego tenemos las propiedades de potencia. Al elevar ambos miembros de la igualdad de una potencia distinta, de cero, esta permanece. ¿Qué significa? Esto lo usamos mucho para lo que son quitar raíces. Cuando queremos despejar raíces, tenemos que quitar raíces y tenemos en este lado izquierdo de la ecuación una expresión con raíz y en el otro lado otra expresión, podemos elevar a potencia los dos lados de la ecuación y así eliminamos la raíz y nos es más fácil despejar. Luego tenemos la propiedad de las raíces. Al extraer la misma raíz en ambos miembros de la igualdad, esta se mantiene. Entonces, vean que la propiedad número 4 me quitaba la raíz, pero también puedo agregar raíces para simplificar aún más. Recuerde que las raíces lo que hacen es simplificar. Si tengo 16, la raíz es 4. Si tengo 9, la raíz es 3. Tengo esos dos conceptos, uno a cada lado, aplico las raíces y por lo tanto, pues me quedan términos más sencillos. El efecto que deseamos con esto, con la matemática, es simplificarlo, verlo de la manera más sencilla posible. La teoría nos brinda esto. Aquí en esta parte le voy a pedir que paren el video y realicen las siguientes ecuaciones. Tenemos 2x más 13, despejen x en 2x menos 5 por 12 igual a 3 más 5x por 5. Entonces realicen las ecuaciones respectivamente, las del álgebra
de esta línea y despeje X y así cada una con ellas. Algo muy importante, ¿cómo comprobar que está bueno? ¿Cómo sé yo que está bueno? Entonces, cuando usted encuentra ese valor X, lo introduce en la ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Con paréntesis. Por ejemplo, voy a dar ejemplo con la primera, dos paréntesis, supongamos que el número fuera A, ¿verdad? Dos paréntesis A, cierro paréntesis, más 5 igual a 13. Entonces, cuando yo agrego ese A, que en este caso es X, ¿verdad? Pero digamos que el A es un 5, ¿verdad? Que esa X será tener un valor 5 y agrego me tiene que dar 13. Si no me da 13, significa que está mal. Entonces tengo que revisar el proceso algebraico para encontrar en dónde fallé. Y así me doy cuenta cuando las ecuaciones están buenas. Luego tenemos ecuaciones de primer grado fraccionarias. Hasta ahora hemos trabajado en la resolución de ecuaciones donde la incógnita se presenta en el numerador. Pero ¿qué tal si se presenta en en el denominador? Sin embargo, existen ecuaciones en que la variable se encuentra en el denominador. El procedimiento para resolver este análogo al anterior, es decir, debe utilizar una técnica de multiplicar por el mínimo común múltiplo de las expresiones que son denominadas y simplificar al máximo las fracciones. Es muy importante. Lo hemos visto, nuestros profesores nos han explicado, si aplicamos mitad arriba, tercera abajo, ¿eso qué significa? Dividimos por el mismo número de arriba al mismo número de abajo. Y vamos simplificando las expresiones algebraicas, vamos agrupando y vamos factorizando. De esta manera podemos trabajar con números más pequeños y eso nos facilitaría la resolución de los problemas. Trabajemos la resolución de las ecuaciones donde la incógnita se presenta en el numerador y acompañada con coeficientes literales. Aquí ya tenemos álgebra incluido. Entonces, aquí tenemos que hacer memoria de diferentes niveles de factorización que vimos en el video número 1, factores de álgebra, leyes de potencia, le- eh, fórmulas notables, para poder encontrar estos detalles. Sin embargo, las principales leyes que vimos anteriormente son las que nos ayudan a resolver esto. Y luego de encontrar ese factor, la sustitución para saber si está buena o no la ecuación que hemos resuelto, la igualdad que hemos resuelto. Y aquí tenemos otra actividad. Entonces, tenemos que desarrollar la ecuación y luego ir buscando cómo factorizarla de la manera que me quede lo más sencilla y simple posible. Aquí vamos a la parte de planteamiento de ecuaciones. Pues no existe ningún método o regla general para resolver problemas de aplicación. Sin embargo, existen algunos pasos para seguir con frecuencia son útiles para obtener una solución. Entonces, ¿cuál es el paso a paso que debemos seguir? Aprender a solucionar ecuaciones, como las hemos estudiado, ahora tiene el sentido de medida que se utilizan para resolver los problemas. Entonces, leer determinadamente el problema, entender el problema, entender si son binomios, si es una ley de potencia, qué es lo que me está expresando. Luego, hacer un esquema o dibujo que sí tiene sentido. ¿A qué si vamos con un esquema o dibujo? Entender mentalmente cuál es el paso que tengo que seguir. Luego, hacer una lista de los datos conocidos y los desconocidos o incógnitas. Hay algunas que saldrán de mucha lógica, otras tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo. Luego, representar los términos desconocidos por medio de una variable. ¿A qué me refiero con esto? Que, ¿qué me están pidiendo? Despeje en términos de X, despeje en términos de Y. Esto sirve para la ecuación y para aquellos denominados problemas de ecuaciones. Más adelante vamos a hablar de esto. Luego, si es posible, representar todas las demás cantidades en términos de la o las variables utilizadas. Expresar la situación descrita en el problema en términos matemáticos, es decir, plantear la ecuación o las ecuaciones. Solucionar las ecuaciones, que es el paso que estamos haciendo actualmente, que estamos entendiendo cómo se resuelven, verificar la respuesta y concuerde con las condiciones planteadas del problema. Todas las ecuaciones de primer grado presentan factores para poder identificar si están buenas al final. Entonces, si encontramos valores como X, Y, sustituyamos eso y eliminamos ese factor de incertidumbre a la hora de resolver. Ya cuando usted salga del examen, usted va a decir, bueno, yo sé que me fue bien porque a todas les hice la prueba y todas me dieron.
A continuación, mostraremos algunos ejemplos sencillos de cómo pasar el lenguaje verbal a la expresión matemática. Y estos son factores que no son muy usuales porque el lenguaje es distinto. Entonces vamos a irnos familiarizando. Por ejemplo, dos números enteros consecutivos. Pensemos. Ok, vamos a ver. X y X más 1. ¿Estamos? Ok, vamos con el siguiente dato. X es la mitad de Y, coma, o Y es el doble de X. Paremos el video. Escribamos. Respuesta. ¿Cómo les fue? Ok, no se desanimen, son las dos primeras. Es parte de irse acomodando a este tipo de lenguaje. Siguiente, un número distinto, perdón, un número disminuido en un medio. Paramos el video. Ok, listo, ya lo tienen. Vamos a ver la respuesta. X menos un medio. Siguiente, el triple de un número. Paramos el video. 3X. Siguiente, el doble de un número, coma, aumentado en 5. Paramos el video. 2X más 5. El triple de un número aumentado en 2 tercios. Paramos el video. 3X más 2 tercios. La diferencia entre 23 y el producto de dos números. Paramos el video. 23 menos YX. Perdón, XY. La diferencia entre el cociente de 125 y un número y 18. Paramos el video. 25T menos 18. Y por último, el cociente de la suma de dos números sobre la diferencia de los mismos. Paramos el video. A más B dividido entre A menos B. Lo que quiero dar a entender con esta línea es entender el lenguaje matemático. El álgebra y las ecuaciones se definen conforme entendamos el lenguaje. Tenemos que entender bien la teoría para poder resolver respectivamente. Entonces, ejercicios como el anterior nos ayuda a tener un amplio conocimiento de lo que estamos haciendo. Vamos a poner un ejemplo. Dice, determinar dos enteros consecutivos cuya suma es decimal. ¿Cómo debemos encontrar dos números enteros? Llamaremos X al entero más pequeño. Paso número 1. Paso número 2. Luego el segundo entero será X más 1, pues son consecutivos. Paso número 3. La expresión verbal, la suma de dos enteros consecutivos, se cambia por la expresión algebraica X más 1. La afirmación de que la suma es 19 equivale a la ecuación X más 1 igual a 19. Vemos cómo vamos poco a poco entendiendo cuáles son los pasos a seguir. Paso número 4, se resuelve la ecuación. Podemos resolverla despejando, aplicando factorización, aplicando distributiva, aplicando leyes de potencia y así consecuentemente y encontramos que es 9. Paso número 5, por lo tanto el entero más pequeño es 9 y el mayor es 10, puesto que era X más 1. Aquí voy a retrocederme. Cuando encontramos 9 y 10, hemos encontrado las soluciones del planteamiento del problema algebraico que nos están presentando. Fue un gusto estar con ustedes. Estas fueron ecuaciones de primer grado. Mi nombre es Jonathan Salas.